nosotros vamos a revisar varios artículos. Ujú. Estos artículos no son precisamente de Santa Cruz y nuestro Mm, tema está en función a Santa Cruz. sí, no, no, Yo no creo que importa. habría una limitante. Lo que pasa es lo siguiente, bueno, no sé cómo lo habrán visto ustedes en metodología de la investigación. Cuando uno no encuentra de la misma zona, de la misma región, se va a un ámbito un poco más grande. Es decir, si yo no encuentro de Santa Cruz, me voy a ir a La Paz. Y si yo no encuentro de o La Paz, Cochabamba, de Oruro, Potosí, etcétera. En el tema de plantas, no nos vamos tanto a la limitación geográfica, geopolítica, sino nos vamos más que todo al ecosistema, ¿no? Entonces, con nosotros como un ecosistema amazónico deberíamos buscar plantas medicinales dentro del sistema amazónico. ¿Y quiénes son los países que comparten la región amazónica? La comparte principalmente Brasil, que van a encontrar ustedes cantidad industrial de trabajos de este tipo de etnobotánica en Brasil. Lo comparte tal vez un poco, no mucho más, de la parte del Chaco, un poquito la Argentina, Paraguay podría compartir, pero Brasil en general tiene mucho. Y por otro lado, hay una gran cantidad de plantas similares que se relacionan por deriva continental con África. Entonces pueden encontrar inclusive ustedes artículos de África que tengan plantas que también se compartan con la región amazónica y, bueno, en general, ¿no? Toda la región amazónica. Entonces, de primera línea, yo les aconsejaría que busquen artículos de Brasil, que sería lo más cercano al ecosistema, no a la geopolítica, sino al ecosistema amazónico. Y como Santa Cruz no solamente tiene Amazonía, tiene valles, tiene Chaco, entonces también podrían utilizar la parte de Argentina para las plantas de Chaco. Todo lo que es los tupi guaraníes, que también son en Paraguay, hay mucha información. Y si se van un poco más a los valles interandinos, pues inclusive podrían ustedes buscar información hasta de Perú, ¿no? Por esa región. Entonces, sí, es verdad, no van a encontrar específico, porque eso es una ventaja de su trabajo. No hay específico y ese es el justificativo por el cual ustedes están haciendo. Y todo el background o el bagaje de conocimiento que van a generar de estas otras regiones les va a dar una idea de cuál sería por lo menos la familia botánica que está involucrada en el tratamiento de cierta patología. Porque normalmente las patologías, cuando se trabaja en etnobotánica, es la familia de plantas que tiene ese principio activo en la mayoría de sus integrantes. En algunos tiene más y en algunos tal vez exprese menos, pero por lo general la familia botánica está involucrada en el tratamiento. ¿Yo qué les digo? El palo, por ejemplo, la uña de gato, ¿ya? La uña de gato tiene un representante botánico, una especie específica. Sin embargo, hay especies similares dentro de la misma familia botánica que también presentan los principios activos de la uña de gato. Que normalmente la gente cuando no encuentra ese árbol también utiliza los otros árboles porque también están relacionados. ¿Ya? Yo creo que eso lo vamos a ir viendo a medida que me vayan presentando sus revisiones y cuando encuentren artículos que tengan parte estadística, probablemente me vayan a ir consultando la interpretación. Espérame un segundo, tengo una llamada. Vamos a ver. Ya. No es de la asignatura, entonces pensé que era alguno de sus compañeros. Ya. Entonces, vámonos, por favor, para seguir avanzando. Yo sé que tenemos muchas horas, pero vamos a ir avanzando porque de aquí seguramente también van a salir dudas de este tema. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Lo dejamos para después. ¿Ya? Bueno, ¿pueden ver todos mi pantalla? No pueden verla. ¿Sí, no? Jorge, Noelia, Pedro, Vivian. Sí se ve. Ya, ok, entonces vamos a empezar. Espérenme un segundo que vaya a silenciar mi celular para que no nos moleste. Ya.
Cuando se actualiza, me modifica todo. Bueno, vamos a ver lo que son las medidas de tendencia central. Su nombre lo dice, tendencia central. ¿Qué quiere decir? Tender al centro, ir a buscar al centro. Cuando ustedes, por ejemplo, en este momento actual del coronavirus, tenemos, por ejemplo, características específicas en las cuales nosotros podemos reconocer la sintomatología del coronavirus, ¿no? Por ejemplo, un síndrome, o sea, esta característica de gripe, tos, dolor de cabeza, dolor muscular, esos son signos que nos están dando una idea de una posible enfermedad. Entonces, esos son las cosas más frecuentes que van a ocurrir. Sin embargo, pueden haber otras que son menos frecuentes y que las cuales no es que no sean tan importantes, sino es que vamos a darle un poquito más de relevancia a las cosas más comunes para que después podamos entender el resto del contexto, ¿ya? Y a eso se denomina medidas de tendencia central. Son representantes, medios que buscan representar a la mayoría de un conjunto de datos de alguna u otra manera. Tenemos muchos, cientos de medidas de tendencia central, pero casi todas las medidas de tendencia central se van a basar en estos tres criterios, que son la media, la mediana y la moda, que yo tengo la certeza que ustedes lo han visto ya en colegio, pero vamos a ahondar un poco más en cada una de ellas, tanto en su cálculo como en su interpretación, que sería lo más importante, ¿no? Entonces, ya habíamos visto este tipo de gráficos. Este gráfico viene de la forma del polígono de frecuencias, que va a tener una forma de campana. Siempre trabajamos en datos cuantitativos, ¿no? Para poder hacer este tipo de gráficos. Y habíamos dicho que cuando la distribución de mi campana tiene, mi distribución de frecuencias tiene forma de campana, este es el mejor indicador que nos puede decir que lo que nosotros estamos midiendo no está siendo afectado por ningún otro factor más que por el que estamos analizando. Es decir, si yo mido, eh, yo qué sé, la concentración de un principio activo en una determinada planta, yo probablemente voy a tener que moler 20 plantas y de cada una individualmente calcular la concentración del principio activo. Si yo grafico esa concentración de principio activo por planta, me va a salir esta curva si es que no hay ningún factor que está afectando a esa concentración. Pero, por ejemplo, ustedes colectaron la planta, una cantidad de planta en enero, otra en febrero, otra en marzo, otra en abril, y de repente les sale esta distribución. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que la temporalidad, ¿no es cierto? Enero, febrero, marzo, el tiempo, está afectando en la distribución de la concentración de ese principio activo. ¿Por qué? Porque puede ser que los metabolitos que están presentes se estén influenciando de alguna manera con las horas de luz, que sería el factor biótico más importante, perdón, abiótico más importante en el desarrollo de los metabolitos de las plantas. O puede salir de esta otra manera, que lo que me está diciendo que a medida que está pasando los meses, está desapareciendo algún factor que está haciendo que mi metabolito no aparezca, ¿no? Entonces, eh, normalmente las plantas, como son farmacias vivas, producen una mayor cantidad de químicos ante agresiones. Entonces, cuando hay, por ejemplo, mm, osos o cualquier otro animal que se come las plantas, entonces las plantas para defenderse empiezan a producir estos metabolitos secundarios. Y cuando desaparece la plaga, entonces desaparecen también las concentraciones de ese principio activo. Lo mismo pasa con algunas enfermedades, ¿no? La presencia de hongos, el exceso de humedad va a provocar que haya variaciones en los metabolitos. Entonces, dependiendo mucho de esas variaciones, yo voy a escoger una de estas tres medidas y cuando me salga mi curva de concentración de las frecuencias me salga como la forma de la pirámide de esta montaña o de campana,
siempre vamos a utilizar a la media como representante ante la simetría que existe. ¿Por qué? ¿Por qué la media? Porque la media es el representante de estos tres, ¿no? Si yo diría cuál me informa más, si la media, la mediana o la moda, la media me da la posibilidad de hacer otros tipos de cálculos matemáticos, por ejemplo, comparar entre situación A y situación B, que no me permite hacer la mediana, que tiene limitaciones, la mediana, y que definitivamente en la moda no es la manera más apropiada de comparar. Entonces, yendo un poquito a estadística inferencial, sí, la selección de uno de estos tres representantes tiene muchísimo que ver en la elección del test estadístico que va a seguir a la estadística inferencial que yo voy a hacer. Entonces, vamos a ir describiendo las cualidades de cada uno y vamos a decir que la media es aquel indicador matemático, ¿no? Del equilibrio. ¿Por qué del equilibrio? Porque va a sumar todos los datos y los va a repartir de manera homogénea a cada una de las observaciones. Es decir, eh, Juan tiene 3 manzanas, Pedro tiene 2 y Juana tiene 1. Entonces, la mamá va a decir, deme todas las manzanas y a cada uno les voy a dar de a 2 manzanitas para que todos estén igual y consuman lo mismo. A eso se refiere la media en una medida de equilibrio. ¿Por qué? Porque va a equilibrar los que tienen más, le va a quitar a los que tienen más y se los va a distribuir a los que tienen menos. Es un concepto más o menos socialista, si podremos decirlo, perdón, comunista, de dividir y repartir todo por igual, ¿no? ¿Cuándo voy a utilizar esta medida? Nuevamente, voy a utilizarla y va a ser útil cuando yo tenga este tipo de distribución. Y normalmente este tipo de distribución solamente va a ser conseguida a través de medidas cuantitativas. Y además, como yo tengo que sumar, no puedo sumar valores cualitativos, ¿no es cierto? No puedo sumar, por ejemplo, los antibióticos, amoxicilina más, no sé, tetraciclina más esto y se suma y luego lo divido, no hay forma de sumar. Entonces, sí necesariamente la media requiere de valores sumables y los únicos son las variables cuantitativas. Y se distribuye entre el total de las observaciones. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos valores cuantitativos, puede ser años, puede ser gramos de las plantas, puede ser miligramos de cualquier principio activo. Y si yo quiero calcular la media, entonces voy sumándolos y una vez que he sumado todas estas entidades, las divido entre el número de observaciones. Como tengo 5 observaciones, entonces lo divido entre 5 y el resultado me sale 12,5, ¿no? Entonces, de esta manera se puede hacer. ¿Ustedes lo utilizan diariamente? Sí, al calcular sus notas, sacan sus promedios. Lo utilizan hasta para servir Coca-Cola en la mesa, ¿no es cierto? Entonces tienen su botella de 2 litros y tienen 5 vasos y van sirviendo dentro de cada uno de los vasos de forma equitativa. Si a uno le sirvieron más y al otro le sirvieron menos, entonces le quitan al de más y le ponen al de menos para que todos tengan el mismo, la misma cantidad, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la media. ¿Qué pasa si de alguna u otra manera ustedes revisan, por ejemplo, algún artículo, que eso le va a pasar a la gente que está trabajando solo con artículos, y en vez de darle los números sueltitos, como están acá, se los dan tabulados, ¿no? Se los dan en una tablita. Entonces, fíjense, aquí yo tengo el número de días, aquí tengo la frecuencia absoluta, la cantidad de veces que aparece día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6. Ya tengo aquí calculada la frecuencia relativa y lo que yo tengo que hacer es 2 operaciones. La primera operación, que es trabajar con la frecuencia absoluta, es multiplicar la variable, el dato de la variable, por su frecuencia absoluta, y armo esta columna, y sumarlas en total.
Y una vez que sumo todos estos valores, lo divido entre el total de observaciones. Eso es lo que me está indicando esta fórmula de acá, ¿no? Dice que la media o promedio, siempre representada con la X barra, va a ser igual a la sumatoria de todos los elementos desde I1 hasta M, de todos los valores X y, aquí está, X y, por la frecuencia absoluta, que es NI, dividido entre el total de observaciones, ¿no? Este es el total de observaciones. Y ya con esto, pues lo único que hago es tener los resultados. La otra opción es trabajar con la frecuencia absoluta. Como la frecuencia absoluta se ha obtenido dividiendo cada uno de las frecuencias, como la frecuencia relativa se ha obtenido dividiendo cada uno de los valores de la frecuencia absoluta entre el total, entonces ya no es necesario dividir entre todo. Lo único que tengo que hacer es multiplicar, me volveré aquí, multiplicar este valor por la frecuencia relativa, que la tengo acá. Creo que tengo aquí un marcador, a ver, déjenme ver. Sí. Entonces tengo la frecuencia, esta variable, la multiplico por la frecuencia relativa y obtengo toda esta columna de acá, ¿no? Entonces, cuando la sumo, automáticamente el valor de la suma ya se convierte en la media. Entonces, yo tengo una ventaja si ya tengo calculado la frecuencia relativa. ¿Cuál es mejor? A ver, vamos a generar opiniones. ¿Cuál creen que sea mejor? ¿Utilizar la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa y por qué? Vamos razonando. A ver, Noelia. Cucú. Noelia, ¿estás ahí? Sí, Lisa, estoy aquí. Ya. ¿Cuál crees que sea mejor? Solo vi. ¿Utilizar la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa? A ver, les explico nuevamente. Relativa. Si yo calculo con la frecuencia absoluta, tengo que multiplicar esta cantidad de días por la frecuencia absoluta para cada uno de los valores y luego el valor final dividirlo entre el total de observaciones. Si yo utilizo la frecuencia relativa, hago lo mismo, pero ya no tengo que dividir, solamente sumo y ese valor ya me da la media. Entonces, ¿cuál crean que sea mejor? ¿Utilizar la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa? Relativa. La relativa. La relativa es Relativa. más fácil, ¿no? Pero ¿cuál será mejor? Mejor en términos de exactitud. La absoluta. 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 La absoluta. Porque fíjense, aquí yo he necesitado poner 3 decimales para que me salga más exacto. Pero si yo le voy a reducir el número de decimales, voy a caer en el error de eliminar cierta información necesaria. Por ejemplo, puede ser que aquí tenga, aquí está como 0,01, ¿no es cierto? Entonces, si yo solamente tomo un decimal, de repente este desaparece y ya me marca como 0, aquí como 2, aquí como 2, aquí como 3, aquí como 0 y aquí como 2. Entonces voy a perder información. Y en estadística y en matemáticas, perder información puede conllevar a tener errores. Ahora bien, esto es para datos discretos, ¿no? Si se fijan, discretos, número de días. ¿Qué pasa cuando, vamos a borrar todo?
para que no interrumpa la clase. Y ¿qué pasa cuando yo tengo datos continuos? Cuando tengo datos continuos, ya habíamos dicho que lo primero que nos resalta cuando son los datos continuos es que eh, mm, yo tengo un intervalo, ¿no? Entonces, cuando tengo un intervalo, ya no tengo un valor, sino tengo un rango desde el mínimo hasta el máximo. Y al tener yo solamente un valor desde el mínimo hasta el máximo, ¿a quién tendría que yo poder escoger? ¿Al mínimo o al máximo? Vivian, ¿alguna idea? ¿No podría ser a la media? Perfecto. Existe lo que se llama el representante de clase, que justamente es la media de este valor, ¿ya? Entonces, para calcular a partir de datos tabulados continuos, yo primero calculo la media de estos dos y con este representante de clase recién hago el cálculo, ¿ya? Este lo utilizo como representante, lo multiplico ya sea por la frecuencia absoluta o ya sea por la frecuencia relativa, ¿ya? Bueno, tenemos menos de un minuto, voy a cerrarlo aquí, les voy a pasar el link ahora mismo y nos vemos, por favor, estén atentos, ahorita les mando el link.